Gracias, Padre. Esta mañana, por este día, Señor, en especial queremos agradecerte porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Tú, Señor, eres nuestro Creador. Queremos darte gracias, Padre, porque podemos venir a alabarte, Señor. En la mañana podemos venir a adorarte. Tenemos esta libertad, Señor, aquí en nuestro querido México, Padre, de poder expresarnos, Padre, con nuestras creencias. Gracias, Dios, porque eres Dios y eres Rey, Señor. Esta mañana, Señor, quiero pedirte, Padre, que tú pongas, Señor, como un carbón encendido, Señor, en mis labios, Padre. La enseñanza, Padre, que tú quieres mostrar, Señor, a cada uno de las personas que están aquí presentes, Señor, y los que nos siguen también a través de internet, Señor, de las redes sociales, Padre, que han tenido gran alcance también, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta enseñanza, Señor, en esta predicación, Padre, del día de hoy, se nos quede grabado en nuestro corazón, Padre. No nada más para que tengamos mayor conocimiento, Señor, sino que valoremos, Padre, lo que tú hiciste, Señor, en una cruz hace 2000 años, Padre. Gracias, Padre, porque queremos conmemorar, Señor. Queremos conmemorar, Señor, estas fechas, Padre, por lo que tú hiciste, Señor. Sí, hay historia, Señor, en todo esto, pero esperamos el futuro, Señor, también en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para el día de hoy es la crucifixión de Jesús. Vamos a estudiar cómo fue, qué sucedió, qué hechos pasaron alrededor de la crucifixión de Jesús. Lo cual les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, o me sigan aquí por el monitor en Juan 19, 16 al 37. Les voy a narrar un poco de cómo fue la crucifixión de Jesús. Amén. Ya lo tienen aquí, vamos a leerlo. Síganme con su vista, por favor. Dice así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad,
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Ahí nos narra de una manera clara cómo fue la crucifixión de Cristo. Mucha gente hoy en día usa en sus cuellos crucifijos, usan cruces de oro, de plata, de algún metal. Usan tal vez estos crucifijos porque nos quieren dar a entender que tal vez pertenecen a alguna de las ramas cristianas, tal vez alguna religión o algo, alguna rama del cristianismo. Pero también he visto que mucha gente usa estas cruces con mucho respeto. Tienen respeto hacia esas cruces que tal vez cuelgan. También he notado que hay muchos cantantes de rock o por modas utilizan crucifijos, pero sin tener ningún temor, sin tener algo que pueda detenerlos a ellos. Más se ve en cantantes de rock, en gente que usa por moda, y lo usan tal vez sin tener algún temor. Si alguien de estas personas hace 2000 años se hubiese atrevido a usar una cruz, ya sea en el cuello o como adorno en tu casa, por ejemplo, la hubieran tachado de una persona loca o tal vez fanática, ya que esa cruz, la cruz en los tiempos de Jesucristo, era un símbolo de desprecio, era un símbolo de humillación. La cruz era un símbolo de vergüenza. La cruz. El Señor Jesús, Él que no tuvo lugar donde poder ni siquiera recostar su cabeza, esa cruz fue para el Hijo de Dios el último lugar donde Él murió acostado, levantado para ser exhibido como pues un vulgar criminal, literal, en medio de otros dos criminales, que ellos sí tenían por qué pagar, ¿no? En esa cruz de Jesucristo fue manchada con su sangre, ahí salió toda la sangre de Cristo. Ahí fue el lugar donde Jesucristo le pidió perdón al Padre, le pide perdón a su Padre por los hombres que lo habían crucificado. Y que aparte hacían espectáculo, y un espectáculo público de ese sufrimiento que él estaba pasando. En la cruz, Jesucristo también no pide venganza para sus enemigos en ningún momento, sino pide que Dios tuviera misericordia de ellos. Le pide al Padre, ten misericordia de ellos. En la cruz, hermanos, todos los seres humanos recibimos una oportunidad, la única oportunidad para que puedas ser reconciliado tú con el Padre, con su Padre de Jesús, mediante esa muerte que fue en la cruz de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón, hermanos, por qué tanta gente les ha captado esa atención, tanto a miles de artistas como pintores, como escultores, como poetas, ese hecho. Hay muchos artistas de joyas que también por ese simple hecho les ha captado esa idea y lo quieren plasmar.
Les voy a dar ahorita unos datos tanto históricos como bíblicos de la crucifixión de Cristo. Mucha gente tiene hoy en día todavía tienen la impresión en su mente de que Jesucristo fue víctima de las circunstancias, que Él pudo haber evitado esa muerte, y esa muerte de cruz, que era muy salvaje, muy bárbara, y que pudo haber evitado esa misión que tenía en la cruz, y que pues pasar nada más como cualquier persona, ¿no? Muchos lo tachan hasta de fracasado por dejarse morir en la cruz. Hay muchos también que opinan que Jesucristo fue un perdedor, porque Él escogió a hombres incultos, a hombres pescadores, que lo siguieran, que fueran de su primer círculo, donde Él podía compartir lo más íntimo de su vida. A gente iletrada, a gente inculta, fue a las personas que Él eligió. Si Él hubiera querido realmente salvar al mundo, que no se hubiese dejado crucificar. Mucha gente piensa eso. La crucifixión, hermanos, ya había sido profetizada, pero por cientos de años con anticipación en la Biblia. Y lo vamos a estudiar ahorita. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 22, son más o menos como 1000 años antes de que el Mesías muriera, el rey David escribió el Salmo 22, más o menos como 1000 años antes. Pero miren, vamos a ver ahí vamos a leer ahorita el Salmo 22, pero quiero que vean la forma, cómo se profetiza. Cómo se profetiza tanto los sufrimientos del Mesías y que iba a venir. Fue algo muy impresionante. Mire, vamos a leer el versículo 1 del Salmo 22. Son las mismas palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Dice así, miren: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí podemos ver cómo Jesús está sufriendo. Y le pregunta al Padre: ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Vean lo que dice el versículo 14 del Salmo 22. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Clarísimo, era una profecía, pero muy clara, de lo que el Mesías iba a sufrir en 1000 años después. Allí en el versículo 14, el rey David estaba profetizando la causa por la cual Jesucristo iba a morir. Allí en el versículo 14. Hermanos, Jesús no murió por desangramiento. Así no murió. Cuando el soldado romano viene y le atraviesa con una lanza su costado, Juan dice, ahí lo acabamos de leer ahí en su libro de Juan, dice que salió agua mezclada con sangre. Agua mezclada con sangre. Fíjense que a la luz de la cardiología moderna, estudiando esto significa que el pericardio es lo que envuelve el corazón, ya estaba totalmente deshecho, ya estaba destruido. Cuando al momento que le sale agua mezclada con sangre, esto también implicaba que ya no había ni una gota de sangre en el cuerpo de Jesucristo, ya no existía sangre. La Biblia dice que su corazón se había derretido como cera. ¿Cómo se derrite la cera? Poco a poco, y se va derritiendo. Nos muestra ahí claramente que la muerte de Jesucristo fue por una rotura del pericardio. Ahí es cuando Él muere. A Jesucristo, al Mesías, ahí en la cruz,
Cuando nuestros pecados, los tuyos y los míos, fueron puestos sobre su cuerpo, sobre su corazón de Jesús, literalmente, en la cardiología, se cree que le explotó por dentro, literalmente lo deshizo, como cera. Su corazón le explotó. Podemos afirmar hoy en día, tanto científicamente como bíblicamente, cuando tú estudias a fondo todo esto, que la muerte de Jesús fue por un dolor moral, porque cargó en ese momento todo lo que a nosotros hoy nos beneficia. Hermano, nuestros pecados lo mataron. Tu pecado, el mío, lo mataron. Muchas de las mujeres, lo digo por los que han sido mamás, que son madres, tal vez puedan identificarse con esto. Muchas veces cuando tú ves a un hijo sufrir, cuando ves que tu hijo tal vez está en la cárcel o que tal vez está en las drogas, yo creo que, y yo he escuchado, ¿no? Es que siento, a muchas madres he escuchado que siento que mi corazón se parte, que se desgarra por dentro, al ver cómo está sufriendo mi hijo, ¿no? ¿Cuántas madres sienten que se mueren, que se les deshace el corazón por el dolor tal vez ocasionado por un hijo, ¿no? O una hija. La Biblia, hermanos, anunciaba ahí en el Salmo 22 que el Hijo de Dios moriría y que su corazón iba a ser derretido como la cera. Miren, en el versículo 15 del Salmo 22 dice así: como un tiesto se secó mi vigor. ¿Sí lo tenemos acá? ¿No lo tienes? Ok, se los voy a leer, Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí en este versículo 15 vemos cómo tenía Jesús una sed tan intensa, una sed que estaba experimentando Jesucristo, que literalmente que sentía que era como mucho polvo, que se le pegaba la lengua en su paladar. Imagínense, ¿no? Así se sentía Jesucristo. El versículo 16 del Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí observamos, hermanos, cómo se narra y cómo se profetiza la horadación de pies y manos en Jesucristo. Horadar, en el diccionario común, significa agujerar algo atravesándolo de parte a parte, de lado a lado. Entra y sale. Así es como tan exacto fue el Salmo 22. En el versículo 18 del Salmo 22 dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y Juan, en lo que acabamos de leer, dice que se pelearon por echar suertes para ver quién se quedaba con su ropa. Es una forma tan exacta, hermano, como 1000 años antes se escribieron con lujo de detalles todas las características y todo lo que iba a suceder en la crucifixión de Jesucristo. Muy exacto. Jesucristo es el único personaje en la historia, hermanos, en la historia, de que se escribió con cientos de años de anticipación, tanto su nacimiento, quién iba a ser su mamá, de qué región iban a ser, de qué pueblo iban a salir él, el Mesías, qué iba a ser en su juventud, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su entierro y su segunda venida. Está en la Biblia detallada, con lujos de detalles. Y dice la Biblia que todas estas cosas que suceden con lujo de detalles fueron escritas para que tú y yo creamos, para que creas. Vean lo que dice Juan 20:31. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengas vida en su nombre. Para eso fueron escritas, hermano. La Biblia, hermanos, es un libro verídico, real. Son palabras fieles, todo lo que está escrito ahí, verdaderas. También el profeta Isaías, él escribió esto que les voy a leer ahorita, 750 años antes de que lo crucificaran. 750 años. Fíjense lo que dice Isaías 53, del 3 al 12. Fíjense de qué manera tan exacta también lo describe. ¿Sí lo podemos poner? Juan. Isaías 53. Si no, síganme por favor se los voy a leer. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hay muchos textos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, muchos en el Antiguo Testamento, que nos hablan con exactitud de las profecías acerca de Jesucristo, del Mesías. Yo leyendo Isaías me llama la atención, dice que más con los ricos fue su muerte. Él andaba con gente muy pobre, más con los ricos fue su muerte. Y más adelante vamos a ver por qué es que en su muerte fue con los ricos. Ahí en Isaías 53 lo dice, pero muy exacto. Vamos a estudiar el Nuevo Testamento, algunos versículos donde Pedro, en uno de sus primeros sermones, vean lo que dijo, en Hechos 2:23. Dice así, Hechos 2:23, si quieren buscarlo, porque si tenemos falla, ¿verdad? Ok, vamos a buscar Hechos 2:23, por favor, para que lo lean. Dice así, esto lo dijo Pedro en uno en su primer sermón que dijo. Dice así, a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dice que anticipado conocimiento de Dios. Allí el apóstol Pedro, hermanos, dice que la muerte de Jesucristo, del Mesías, fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, Jesucristo no fue una víctima en la cruz. Él no fue una víctima. Todo esto ya era parte de un plan infinitamente sabio, totalmente. Y aparte era eterno este plan, que muriera en la cruz. Y esto fue
desde antes de la fundación del mundo. Ya venía Jesucristo a cumplir algo, un propósito. En Hechos 3, 17 y 18, Pablo escribió esto. Véanlo como dice. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Pablo, con una mayor revelación, nos dice claramente en 2 versículos qué es lo que estaba pasando y lo que había pasado con Jesucristo. La muerte de Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya formaban parte de ese plan perfecto, hermanos, de un plan pero exacto, de la redención para todos nosotros. Ya era un plan todo esto. Hay también algo de orientación histórica para todo esto, hermanos. Hay también información geográfica de los hechos. Tú vas a Jerusalén y están las cosas tan exactas como lo narra Juan, como lo narra Lucas. Son cosas, evidencias muy claras. Y hermanos, esto nos puede servir tanto como un antecedente histórico para que comprendas realmente todo lo que pasó en la crucifixión, todo lo que pasó en la cruz Jesucristo. Fíjense que después de que Pilato saca su veredicto, les entrega a Jesús, se los entrega en manos de sus enemigos de Jesucristo, se los pone así. Juan 19:6 dice así: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En ese momento Pilato entrega, hermanos, en sus manos a los soldados romanos para que Jesucristo empiece a sufrir la tortura. Y la tortura romana era bien, bien sádica, como la vamos a estudiar también. Bien sádica. Y para al final matarlo y crucificarlo. Esto que acabo de leer de Juan 19:6, cuando Pilato le entrega a sus soldados, ocurrió más o menos entre 7 y 7:30 de la mañana, más o menos. Haciendo cuentas y horarios, Jesucristo fue arrestado la noche anterior. Entonces, cuando Pilato ya se los entrega a los soldados, eran las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, más o menos. Aquí encontramos también que Jesucristo, durante toda la noche, se la pasó más o menos desde la 1 a 2 de la mañana en casa de Anás, después con Caifás, después regresó con los judíos a su juicio y al final con Pilato. Durante toda esa madrugada de ese día, hermanos, llegaron con Pilato. Temprano, Pilato los recibe y se da cuenta que no hay delito para Jesucristo. Así que lo manda ¿con quién? Con Herodes. Herodes se lo regresa. Y Pilato a las 7 de la mañana les dice: ahí está, hagan con él lo que quieran. La sentencia de Jesucristo, al ser entregado en manos del pueblo, se dictó en el patio localizado cerca del templo que el rey Herodes construyó. Es la fortaleza Antonia ahí en Israel. Es donde se le dictó esa sentencia. Los soldados romanos en esas fechas se quedaban en Jerusalén, no salían, porque eran los tiempos del Pesaj o de la Pascua. Para ellos era importante guardar el orden, para los soldados romanos. Guardar el orden y toda esa ley que ellos tenían como romanos era imprescindible, no podían pasar en alto nada, porque lo tenían que pagar con su propia vida, ellos mismos. Por eso eran muy exactos. La tortura que hacían para un criminal por parte de los romanos, para ellos, créanme que era un deporte. Era algo que hacían por deporte, lo hacían todos los días. Así que cuando Pilato agarra a Jesús y lo entrega en manos de los judíos,
los soldados romanos se deleitaron en hacer una tortura a un personaje como Jesucristo, sabiendo todo lo que había hecho y todo lo que él había dicho. Ellos eran expertos en sadismo, los soldados romanos. Daban golpes tan certeros a los criminales que muchos no llegaban ni a la cruz. Muchos de ellos. Ahorita vamos a estudiar los pasos que Jesús sufrió rumbo a la cruz. El primero lo dice Juan 19:1. Vean lo que dice Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hermanos, créanme que no era necesario azotar a Jesucristo. No era necesario, pero Pilato lo hizo. En tiempos de Jesús había dos clases de azotes. Los azotes romanos, el primero eran los azotes romanos, los cuales no tenían ni una medida, o sea, no tenían medida para darlos. Y la mayor parte de esos latigazos eran sin piedad. El látigo de los romanos, en el latín, fíjense cómo se dice en latín, es flagellus, el látigo. De ahí viene la palabra flagelo. Era un látigo hecho de cuero con puntas de plomo. Y tenía aparte también puntas de hueso junto al plomo, esos látigos. Era aproximadamente de 3 a 4 metros de largo. Tenemos una imagen, aquí sí podemos ver de unos látigos, miren. Vean cómo era más o menos dibujado. El látigo usado con Jesús por los romanos era llamado flagellum y tenía 7 colas con pedazos para desgarrar la piel, músculos y tejidos. Cortaba tendones y ¿qué? Y dividía las capas de piel y desgarraba los tendones, quitando fuerzas al reo que se latigaba. El látigo tenía unas, ¿cómo dice? Bolas o uñas de metal para golpear y desgarrar la piel. Tenía un mango de madera con piel, con costuras de cuero que se mojaban para que fuera más flexible y no se le soltara de las manos. Tenía cada línea de pedazos de hueso de cordero afilados para cortar y hacer que el reo se desangrara rápidamente y no pudiera forcejear ni pelear. Era un flagelo totalmente, el látigo. Era un arma totalmente que los mataba. Les repito, hay muchos que no llegaban ni a ser crucificados. Ahí en los latigazos, ahí quedaban muertos. Los látigos romanos, en especial, se enredaban, al momento que golpeaban, se enredaban en el pecho del reo. En el pecho y en la espalda, daban vueltas así. Cuando el soldado jalaba, imagínense el plomo y los huesos, las puntas de hueso que tenían, todo lo que jalaban, todo lo que desgarraban cuando jalaban, todos los tejidos subcutáneos, todo de la espalda, del pecho, pues todo le arrancaba, todo literalmente. De acuerdo a la ley en Deuteronomio 25, los judíos no podían dar más de 40 azotes, según la ley, la instrucción. No podían dar más de 40 azotes, lo puedes leer en Deuteronomio 25 eso. Ellos eran bien cuidadosos, de nada más dar 39. Ya no le daban el 40 por aquello de que si se les pasaba la mano. Eran cuidadosos los judíos. Los judíos, fíjense, algo bien clave. No pudieron decirle a Pilato, los judíos no pudieron decirle a Pilato que le diera 40 azotes. Por eso la Biblia no nos narra la cantidad de azotes que le dieron a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos le dijeron a los romanos, nosotros podemos dar 40, pero ten el látigo, dáselos tú. Tú no eres judío,
tú puedes dar más de 40. Entonces la Biblia no nos dice exactamente cuántos azotes le dieron a Jesús los soldados romanos. 2, en segundo lugar, le pusieron una corona de espinas a Jesús, una corona. ¿De dónde recogieron estas espinas? Obviamente de los nopales, ¿no? De la Palestina de esa época. De acuerdo al historiador Josefo, estas espinas tenían más o menos aproximadamente 3,5 pulgadas de largo. Las espinas. Vamos a ver unas imágenes de las espinas que hay en Israel. Miren, son bien especiales también, cómo crecen. Vamos a ver otra imagen, por favor. Vean. 3,5 pulgadas, dice el historiador Josefo, que se dan en Israel más o menos. Cuando le ponen la corona a Jesús, Jesús sufre unas perforaciones múltiples alrededor de su cerebro, alrededor de su cráneo. Se le perfora el cráneo a Jesucristo más o menos de 3 a 4,5 centímetros al momento de que le entró la corona de espinas. Eso, cuando entra, hermanos, se le desgarra la piel del cráneo. Entra hasta el cráneo eso, produciendo todo esto hemorragias internas, también externas, obviamente. Muy tremendo cómo es cuando le ponen esa corona. Número 3, Jesús sufre raspaduras tanto en sus hombros como en su espalda, pero tremendas. Vean lo que dice Juan 19:17. Y él cargando su cruz, iba cargando la cruz, la iba recargando aquí en su hombro, y pues obviamente se lastimó, no pesaba poquito, pesan demasiado, pura madera, ¿no? Dice que salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La cruz, al momento de cuando la van jalando, la van cargando, a la víctima le produce fricción al cargarla por su hombro. Pero no es nada más 2 cuadritas para cargarla. Es todo un camino para llegar al Gólgota. O sea, no la cargó nada más de aquí a la esquina. O sea, sí le iba cargando un buen espacio, un buen tiempo. En la espalda le causa a Jesús quemaduras por la madera que iba cargando, magulladuras en todo su cuerpo y desprendimiento de la piel. Eso le sucedía a todos los que crucificaban. Jesús, hermanos, sufrió rasgamiento en toda su carne, Esto también le causa cuando lo estaban crucificando, la cruz la ponían así en el piso, los acostaban, los clavaban, y a la hora de que levantaban la cruz y entraban en el hoyo que hacían para que quedara la cruz parada, al momento de que hacían esto, se jalaban aún más ellos, porque se estiraban. Entonces ahí se desgarraba todo se desgarraba, toda su carne. Miren, tengo unas imágenes de los clavos que se utilizaban en esa época. Miren, ese fue encontrado hace más o menos como 30 años. Es un pedazo de hueso del pie de alguien que crucificaron. Vean el clavo cómo entraba. Dice el Salmo 22, horadaron. O sea que salió de un lado al otro. Vean cómo los enterraban. Fue encontrado ahí en el monte Gólgota este hueso. ¿Tenemos otra imagen? Ahí está, miren. Vean cómo lo utilizaban. El clavo de 13 a 18 centímetros, más o menos, el ligamento lateral interno, no era aquí, sino era aquí donde les clavaban el clavo alrededor de la mano. Y ahí vemos más o menos lo que sufrían para que fueran detenidos. Los que les explicaba que cuando estaban tendidos en la cruz y a la hora de que lo levantaban, todo esto pues se rasgaba, porque terminaban y era con fuerza al jalarlo. Entonces más o menos de esa imagen podemos ver de qué tamaño eran los clavos, ¿no? Gracias. Hay muchos escritores, yo tomé a 2, y también un escritor y un historiador. Escogí a Josefo y Plinio. Ellos son de la época de Jesús. Ellos narran
los clavos, y era pues algo similar lo que le pusieron a Jesús, de ese tamaño. Los clavos obviamente no eran colocados eran colocados en la muñeca, no eran colocados aquí en la mano. Sufrió mucho Jesucristo y aguantó hasta el final. Él terminó rasgado tanto de muñecas, de pies. Otra cosa que él sufre también es la burla de los soldados romanos. Aparte de lo que estaba sufriendo físicamente, él sufre la burla. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros de que se burlen de ti o algo? Es algo, una impotencia que tal vez sientes. Jesucristo fue víctima de eso, de la burla de los soldados romanos. Ellos fueron crueles con Jesucristo, muy crueles. Le abofetearon, le escupieron. Dice la palabra que le golpeaban la cabeza, así, o sea, le daban zapes, pasaban y le daban zapes a Jesucristo. Es algo muy tremendo eso. Varias veces le golpearon así la cabeza, le rompieron la nariz a golpes, con puños. Dice que las orejas estaban quebradas y rotas. Las cejas se las destrozaron. Fue algo muy, muy, muy cruel. En Mateo 27, vean lo que dice. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Le decía que se salvaran, le decían: sálvate si eres rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27. Imagínense esa espalda, hermanos, ensangrentada, después de que le hicieron todo lo inimaginable con su cuerpo. Dice la palabra ahí en Mateo que le pusieron una capa púrpura, la cual cuando se la ponen, pues estaba sangrada a la espalda, ¿no? Se la ponen y se le pega al cuerpo esta capa, cuando va en el camino del pretorio al Gólgota se le quedó pegada. Tú te sacas sangre poquito y le pones, no sé, un papel, pues se te queda pegado. Ahora la sangre, pues en la espalda era sangre totalmente, ya sin piel. Le ponen esta capa y se le pega al cuerpo. Cuando llegan al monte Gólgota, ya para crucificarla, le arrancan la capa. Se la arrancaron. Por consecuencia, imagínense todo lo que ya estaba coagulado, toda esa sangre, le arrancó aún más partes de su cuerpo. Aún más se la jalan y le queda aún más lastimado por el hecho de ponerle eso. Cuando iba en el camino del pretorio hacia el Gólgota también, en el camino, no en la cruz, eso bíblicamente bien, en el camino le cuelgan una placa de madera. O sea, llevaba la cruz y en el momento llegan y le ponen una placa con una cadena. Se la pusieron ahí, en la cual esa placa decía: el rey de los judíos. Esta placa también le fue desprendida llegando al Gólgota y se la ponen arriba de la cruz. Pero en el camino se la ponen para que tuviera un mayor peso y se lastimara, ¿no? Imagínense, se la despegan del cuello y pues igual, ¿no? Toda esa sangre lo lastimaron todavía más. ¿Por qué tuvieron que hacer una placa donde decía Jesucristo, Rey de los Judíos? En esos tiempos, en la época de Jesús, tenían que identificar a cada criminal para que la gente supiera por qué fueron muertos. Y a Jesús, como no tenía ningún delito que hallarle, para burlar y para escarnecerse le pusieron Jesucristo, Rey de los Judíos, en 3 idiomas, sin saber que ahí iba algo profético también, ¿no? Entonces todo era parte de un plan. Como Pilato no encuentra nada, ningún delito en contra de Jesús,
lo manda a hacer en latín, en hebreo y en griego. En hebreo, griego y latín. Jesús, Rey de los judíos. Tremendo, ¿no? Algo increíble. Los fariseos se enojan, los maestros de la ley se enojan, porque dijeron, este no es nuestro rey. Pilato dice, lo que he dicho está escrito. Y ahí va implícita tantas cosas que van a suceder, ¿no? Esta placa, hermanos, se la colgaron a Jesús también en el trayecto del pretorio al monte Gólgota, porque acostumbraban ellos a públicamente empujar y burlarse del reo hasta el momento de crucificarlo. Eran muy sádicos. Esto era para que también, imagínense, que la gente les gustaba, en los circos romanos, les gustaba el espectáculo. Entonces de todo eso querían hacer un espectáculo. Y sabiendo quién era Jesús, lo que había hecho, lo que había dicho, hicieron aún mayor espectáculo. Se burlaron de él, totalmente. Imagínense a Jesucristo ya cargando esa cruz, su placa colgada, su corona de espinas, su espalda, su pecho deshecho. Jesús se cae varias veces en el trayecto, ¿no? Al monte Calvario. Dice la palabra que se cayó, tuvo varias caídas. Pues ya no aguantaba, el cuerpo es normal de que pues no soportes el dolor y cargando todo, ¿no? Ellos ven que por tanta pérdida de sangre y por la debilidad que él tenía, le llaman a un hombre de Cirene, era de la ciudad de Cirene, que le ayudara. Cirene es una ciudad que está al norte de África. Él se llamaba Simón, era de Cirene, y le dicen, ayúdale a cargar esta cruz, ayúdale. Normalmente, pues los africanos, pues gente grande, alta, fuerte, ¿no? Era Simón o Simeón el Níger, o sea, era de Nigeria, era nigeriano. En Marcos dice, en el libro de Marcos, dice que Simeón era padre de Alejandro y de Rufo, los cuales después se hicieron misioneros, los hijos de Simón de Cirene. El hecho, estudiando teología, el hecho de que se mencionen sus nombres de los hijos de quien ayudó a cargar la cruz, eso sugiere de que pudo tratarse de personas que tuvieron relevancia en el cristianismo primitivo. Por eso es que son mencionados en la Biblia. Entonces es importante también saber quién era Simón, de dónde eran sus hijos, y que pues después se hicieron misioneros. La muerte de cruz, hermanos, es una forma bárbara, una forma salvaje para ejecutar como pena capital a un criminal, a un enemigo del Estado romano. Era la forma, la venganza, ahora va la mía, ahora me toca a mí. Así es la muerte de cruz en esos tiempos, así fue. El castigo de la cruz, estudiando todo esto, el estudio de la crucifixión tuvo su origen en Persia. ¿Por qué? Porque era una de las muertes más lentas, pero donde sufrían más. Esa era la idea. La más dolorosa, la más sofocante. Se ahogaban en la cruz, no podían respirar. Colgaban a sus víctimas, a los reos, con los clavos en las manos, en los pies, sofocados por tanta sed, por el polvo, el hambre, calor. Y eran acostadas las víctimas, después las levantaba, se lastimaban más. Atravesaban sus pies de lado a lado, sus manos. Normalmente los soldados romanos, ellos eran expertos en estas ejecuciones, se las sabían de todas. Ellos les rompían las piernas a los reos, a las víctimas. Les rompían las rodillas a los que estaban crucificando por la razón de que aceleraban su muerte. Era una forma, digamos, misericordiosa de parte de los soldados romanos para que murieran más rápido.
¿Qué pasaba cuando le rompían las piernas? Ellos estaban estirados en la cruz, con las piernas semilevantadas, como en arquito. A la hora que le rompían el hueso, pues quedaban flojos y se soltaban todo el cuerpo. Entonces morían de asfixia, no duraban más de 3 minutos. Era más rápida su muerte. Por eso es que les cortaban, les rompían las rodillas, les rompían los huesos. Cuando los soldados romanos se acercan a la cruz de Jesucristo, el centurión se da cuenta de que Jesús ya había muerto. Pero él tenía que asegurarse de que sí estaba muerto, porque si no iba en contra de su vida. Si un soldado dejaba vivo a alguna víctima que no se diera cuenta, o no sé qué se hiciera, o algo que pasara de ahí en la cruz, el costo era su propia vida del soldado. Por eso tenían que asegurarse ellos. El soldado romano todavía se asegura, y es cuando agarra la lanza y se la atraviesa en el costado, para asegurarse de que sí estaba muerto. Ahí es cuando le atraviesa el pericardio a Jesucristo. Y Juan escribe que ve salir agua y sangre de su costado. Agua y sangre. En la cruz, hermanos, Jesucristo también sufre vértigos, sufre mareos, dolores por todo su cuerpo, hambre, sed, calambres. A punto de morir es lo que estaba sintiendo. Insomnio, fiebre, vergüenza. Ya estaba a punto de morir. Y todo esto, hermanos, lo hizo por ti y por mí. Todo este sufrimiento. Dice Isaías, despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No valoramos todo eso que hizo. Ahí Isaías, el profeta Isaías escribió, dice que molido fue él por nuestros pecados, molido, deshecho, fue por todos nuestros pecados. Y cosa que no merecía él, Jesucristo. Dice la Biblia que de tal manera, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, después de que Jesucristo hace esto por ti y por mí, si tú le desprecias, para los que me están escuchando, si tú todavía le desprecias, le desechas, le rechazas, todo aquello que él hizo en la cruz, todo este sufrimiento que hizo por nuestros pecados, la Biblia dice que ya no queda más remisión de pecados, sino que te espera una horrenda expectación de juicio algún día que llegues al infierno. Eso dice la Biblia, la palabra así lo dice de claro. También la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el milagro más grande de amor, el milagro más grande que existe. La crucifixión de Jesucristo también fue llevada a cabo, hermanos, y esto si quieren anotarlo, para que con la muerte de su Hijo, la muerte de Dios, del Hijo de Dios, satisfaciera las justas demandas de la ley de Dios. Por eso murió Jesucristo también. Para que se satisfaciera las justas demandas de la ley, de la Torá, de la instrucción. Dios había dicho que el alma que peque, esa alma morirá. En el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la instrucción, la ley, con la gracia, con el Nuevo Testamento. La muerte de Jesucristo satisface, hermanos, la santidad de Dios, la justicia de Dios Padre, la ira de Dios que marca Romanos. Ahí satisface, la muerte de Jesucristo satisface la ira de Dios. Jesús toma, hermanos, en ese momento en la cruz, toma tu infierno, toma mi infierno, mi juicio, tu juicio, y es llevado a la cruz en ese momento. Ahora dice Dios, después de la muerte de Jesucristo, porque mi Hijo ya pagó y ha muerto en tu lugar,
ahora yo te puedo perdonar. Eso dice el Padre. Porque Jesús sufrió, ahora tú y yo podemos vivir. Porque Él ha muerto, ahora tú puedes resucitar. Así nos dice el Padre hoy en día. Vamos para finalizar a ver el entierro de Jesucristo. En el entierro de Jesucristo nos enseña una de las últimas lecciones, por qué la muerte de Jesús hizo más que por los hombres en su vida. Vamos a ver eso. Lo más importante, lo que quiero decir con esto, lo más importante de la vida de Jesús no fue su nacimiento, fue su muerte. La muerte de Jesús hizo más por ti y por mí que su nacimiento, o lo que hizo cuando Él estaba vivo. Por eso es más importante su muerte, su resurrección. Sin muerte y resurrección de Jesucristo no tendríamos cristianismo. En eso está basado nuestro testimonio como cristianos, en la muerte y la resurrección. Cuando te preguntan, ¿y por qué eres cristiano? Porque creo que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Esa es nuestra base como cristianos. Después de que Jesús fue crucificado, ¿se imaginan ustedes a los discípulos, a las mujeres que le seguían, que lo acompañaron ahí al monte Gólgota? Se preguntaban, bueno, ya lo enterramos, ya lo mataron, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Como todo sucedió tan rápido, fue rápido porque querían celebrar la Pascua, ellos no se habían ni preocupado, no habían visto, ni previsto, ni preocupado por un lugar donde enterrarlo. No había un lugar. Jesús no podía ser enterrado en alguna casa de sus amigos. ¿Por qué? Porque pues estaban escondidos, tenían miedo. No había nadie, todos huyeron. Tampoco podían enterrarlo con dinero de sus seguidores, porque todos los que tenía de seguidores, la mayoría eran pobres, dice la palabra. Pero Dios antes ya había previsto cómo iba a ser el entierro del Mesías. Lo encontramos en Juan 19. Dice así, miren. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. O sea que este José de Arimatea era hipocritón. ¿Y cuántos hoy en día secretamente siguen a Jesús? Por miedo. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. ¿Quién le rogó? José de Arimatea. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahí notemos, pueblo, que Nicodemo vino de noche. También tenía miedo. Era seguidor, pero tenía miedo. Dice, tomaron pues el cuerpo, vino Nicodemo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Los dos hombres que participan finalmente en la vida de Jesús, fue un hombre muy rico, como leímos en Isaías. Fue un hombre muy rico, que era llamado José de Arimatea. Les voy a decir quién era José de Arimatea. El otro hombre también, que ayudó a Jesucristo, que era Nicodemo, él pertenecía al Sanedrín. Hemos estudiado qué es el Sanedrín, todos los que componen para llevar la ley a cabo. En Juan 3 aparece su historia de Nicodemo.
Estúdienlo en su casa, ya muchos lo han estudiado. Nicodemo también era hipocritón como José de Arimatea, porque dice que llegó de noche, tenía miedo a que la gente lo viera, porque sabían que era del Sanedrín. Pero mucha gente así también lo comenzó a seguir, a pesar del miedo. José de Arimatea, me dediqué a estudiar de dónde era, quién era, de dónde salió, qué hizo. José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de María. Lo que lo convierte en tío abuelo de Jesús. Se convierte en tutor de Jesucristo, José de Arimatea, después de la temprana muerte de José, el esposo de María. Se dice también la historia, Josefo escribe sobre él, dice que fue decurión del Imperio Romano. El decurión es como una especie de ministro dentro de Israel, pero él se encargaba para la explotación de plomo y estaño, según unos evangelios apócrifos de la época. José de Arimatea él ofrece el lugar del entierro. Nicodemo lleva las especies aromáticas para las ropas que debería de usar dentro del sepulcro. Jesús había dicho anteriormente, en Juan 12, versículo 32, dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese magnetismo que hoy en día, pues somos millones de gentes atraídos hacia él, en ese momento empezaba a actuar, comenzaba a tener efecto lo que Jesucristo dijo. Cuando yo muera voy a ser levantado y a todos atraeré a mí mismo. Hoy en día, ¿cuántos cristianos hay alrededor del mundo? Mucha gente. Pero mucha gente también, como ellos, tenían miedo de seguir a Jesucristo abiertamente. Pero al momento de reclamar el cuerpo, ya no les importó la reputación que tuvieran. No me importa si me matan, no me importa que lo que me vean, lo que me digan, abiertamente, tenían ya la libertad ahora de hacer eso públicamente. Ya no vino de noche. Fue y le pidió a Pilato directamente el cuerpo. Y Nicodemo dijo, yo le proporciono las ropas que va a utilizar en su sepultura. Dentro de estos dos hombres comenzaba a operar algo totalmente distinto, que empezaba el Espíritu Santo a descender y a tener valentía en cada gente, no le importaba. Cuando Jesucristo es ascendido, vemos que Pedro y Juan están gritando en el pórtico de Salomón, en una de las 12 puertas del templo. Estaban gritando y sanan a uno. Ya no les importaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que queda fuera el temor. Ya no vemos a Pedro, el que andaba huyendo, el que andaba escondido. Ya los vemos también aquí a Nicodemo y a José de Arimatea, ya con otro sentir, ya estaba operando algo distinto. Les empezaba a desaparecer el miedo totalmente, ya no eran cobardes, esa cobardía había desaparecido. La duda, el ocultamiento, que no me vean, eso ya estaba desapareciendo. La muerte de Jesús empezaba a obrar en corazones, en vidas. La duda, todo eso. Fíjense, esos dos hombres que no pudieron tener la libertad cuando Jesucristo estaba vivo para lograr una verdadera conversión al mesianismo, al cristianismo. No tuvieron esa libertad hasta que Él muere. Entonces empieza a operar algo diferente. Hermano, nosotros ya hemos oído de Jesucristo. Hemos sentido en nuestra vida. Y no tenemos por qué tener espíritu de cobardía. Dice la palabra que tenemos un espíritu de poder, de dominio propio hoy en día. Ese poder, hermanos, es otorgado por Jesús mediante el Espíritu Santo. Ese poder que tienes. Y eso es para que seamos testigos, para que creamos de ese amor que la Biblia habla totalmente. Él ya resucitado, ya después de que él resucita,
dice la Biblia, contando la gente, se les apareció a más de 500 personas en esos 40 días que estuvo, a más de 500 personas. Ahora que ya han pasado más de 2000 años de cristianismo, el mensaje que nos deja Jesucristo y la orden, es un mensaje y a la vez es una orden, es de que vayamos y prediquemos el evangelio. Lo que él dijo, lo que Él actuó aquí en la tierra. Dice que vayas y le prediques a tu vecino, que vayas y le prediques a tu compañero de trabajo, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, que los enseñes desde pequeños. Dice que a toda criatura, y es una orden que nos da, no es una opción. Dice, id y predicad. Que se enseñen, ya una vez que tú les hablas de Dios, que guarden los mandamientos, que guarden la ley. Porque los 10 mandamientos no han cambiado hoy en día. ¿O podemos matar? Dice uno de los mandamientos, no matarás. El cristianismo no debe de estar peleado con el Antiguo Testamento. Al revés. Dice, no tendrás mujeres aparte de tu esposa. ¿Podemos brincarnos eso hoy en día? ¿No matarás? Pues no. Entonces, está al día totalmente esto. Hermanos, somos llamados a enseñarles que guarden los mandamientos de Jesucristo, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A eso somos mandados. Hermanos, este mundo se va a acabar un día, muy pronto. Tu vida tendrá que enfrentarse a la muerte tal vez, repentina o como el Señor tenga preparado tu muerte. Quiero decirles con todo esto que ahora que Jesucristo murió y que resucitó, nosotros somos responsables de dar ese mensaje de reconciliación a toda la gente. Tú y yo somos responsables de que te duela de que la gente se está perdiendo, de que tu mamá tal vez va a ir al infierno. A eso somos llamados, a ese ministerio de reconciliación, de volver a tu primer amor. Eso, hermano, nos hace embajadores de Jesucristo, de Dios. Yo les ruego a todas las personas que todavía no tienen esa reconciliación con Dios, que lo hagan, que hagan la paz con Dios, que crean en esta muerte que hizo Jesucristo. Es la única forma que hizo Dios para pagar nuestros pecados. No había otra forma. Es la única forma para que tu vida tome otro rumbo, tome otra idea, tome otra forma de ser y que tu vida sea transformada realmente. No tomemos en balde nada más la muerte de Jesucristo. Tomémosles en serio todo lo que Él pasó. No seamos cobardes tal vez como José de Arimatea o como Nicodemo. Tenemos que tener ese poder que Dios nos da. No seas de la secreta. Habla de Jesucristo. Habla de Jesús. Hoy es el día, hermanos. Pónganse de pie si quieren para orar, por favor. Cierren sus ojos. Hoy es el día, hermano, para que puedan recibir ese poder que Jesucristo nos deja de una vida resucitada. Gracias, Señor Padre, por todos, Señor, los sufrimientos que Jesús tuvo aquí en la tierra, Dios. Como una oveja,